El 11 de septiembre los catalanes celebrarán su fiesta nacional, la Diada, y la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, ha organizado una cadena humana independentista para ese día. Udalbiltza va a participar en la misma para dar su apoyo y reforzar las relaciones establecidas. Han sido precisamente la ANC y la Asociación de Municipios por la Independencia, AMI, quienes nos han invitado a la Diada, gracias a la relación que mantenemos con ellos. Así pues, iremos a Cataluña el día 10 de septiembre. Empezaremos por Vic, donde participaremos en los actos organizados para la Diada, directamente invitados por el alcalde, Josep María Viladabal, que es presidente de la Asociación AMI. Después, el día 11 de septiembre, el día de la Diada, estaremos participando en la cadena humana independentista, invitados por la ANC, y además lo haremos en un sitio privilegiado, porque estaremos en la Plaza de Sant Jaume, en el corazón de Barcelona, en un sitio exclusivamente reservado para otros gobiernos. Luego, el día 12 de septiembre, tendremos dos reuniones. Por un lado, con la ANC en Barcelona y por otro, con la AMI en Vic. En esta última reunión, además del presidente de la AMI, estará invitado el alcalde de la localidad de Arenys de Munt. En Arenys de Munt hay que recordar que comenzó todo el proceso de referéndums a favor de la independencia allá por el año 2009. Por tanto, los miembros de Udalbiltza tendremos la inmensa satisfacción de tomar parte en una diada histórica que cuenta además con una variada programación. Y es que hay que tener en cuenta que Cataluña, al igual que Euskal Herria, que el País Vasco, es una nación sin Estado. Y Udalbiltza apoya el proceso soberanista catalán. Cataluña desea ser un nuevo Estado en Europa y para ello quieren hacer valer su derecho a decidir. Udalbiltza es partidaria de ejercitar ese derecho en tanto que es un ejercicio puramente democrático y en ese aspecto también quiere brindar su apoyo a los catalanes. En los últimos años han sido muy interesantes y muy importantes para el proceso soberanista catalán y nosotros creemos que los hombres y las mujeres de Euskal Herria tenemos mucho que aprender de ellos a pesar de las diferencias que pueda haber entre nuestras naciones. Es por esa razón que los miembros de Udalbiltza vamos a ir a Cataluña, no solamente a estrechar los vínculos y a participar en la diada, sino sobre todo a aprender. Por otro lado, tenemos que señalar que a finales de mes, el 21 y el 22 de septiembre, estaremos participando en Diyarbakir, en Kurdistán, de una conferencia sobre el papel que juegan los ayuntamientos, las entidades locales, en los procesos de paz.